Ahí estamos. Ya, ahora sí se les está proyectando. Entonces, ¿qué tema vamos a ver hoy? Vamos a ver el comité de empresa y el comité especial. Eh, para esto, y desde ya les doy el consejo, toda nuestra materia se va uniendo, es decir, es imposible que entendamos huelga al final del semestre si no entendemos la diferencia entre un sindicato y un comité de empresa, si no entendemos qué es un pliego de peticiones y luego vamos a poder entender qué es la huelga. Entonces, exhortarlos a que si tienen alguna pregunta de los temas que ya vimos las semanas anteriores, la hagan, por favor, para no quedarnos con temas así un poco en el limbo. No importa que me hagan regresar un poco a los temas que ya hemos visto, lo importante es asegurarnos que queden comprendidos todos los temas que hasta ahora hemos visto. Cierto, les voy a pasar a sus correos los estudiantes que tienen la obligación de hacer tutoría la próxima semana. Para ya poder ir también utilizando este espacio, porque hasta ahora nadie voluntariamente me ha dicho que quiere estar en la tutoría. Entonces, derecho, vamos a ver hoy, como les decía, perdón, comité de empresa y comité especial. Quiero que nos ubiquemos espacialmente en el gran cuadrito que yo les hice, un día se los hice en el aire y otro día les hice en una diapositiva, que tenemos tres asociaciones. Primero tenemos un sindicato, luego tenemos un comité de empresa y luego tenemos un comité central único de trabajadores. Al comité central único de trabajadores los vamos a dejar ahí un ratito y nos vamos a enfocar en esta doble división de las asociaciones de trabajadores que son el sindicato y el comité de empresa. Ambas son asociaciones, como yo les decía, el término asociaciones es un término genérico. El sindicato es la asociación que no es mayoritaria y en consecuencia tiene funciones reducidas en relación a un comité de empresa. Justamente el comité de empresa es lo que vamos a ver ahora. Y el comité especial, como ya lo vamos a ver, nace cuando no existe un comité de empresa. Por eso es que en el gran cuadro que les hice el otro día no puse el comité especial, porque el comité especial nace como un tema emergente, si cabe el término, para suplir cuando no existe un comité de empresa debidamente conformado. Entonces, aquí está en nuestra lámina, tenemos que el comité de empresa es la asociación más representativa. ¿Y por qué decimos que es la más representativa? Porque es la asociación mayoritaria. Y precisamente por ser la asociación mayoritaria es que va a tener potestades muchísimo más amplias que las que tiene un sindicato. Entonces, además de ser la asociación más representativa, como ya les dije, tiene atribuciones especiales y es el representante legítimo de los trabajadores, incluso de los no asociados. Y aquí sí me quiero detener un ratito, porque el sindicato únicamente va a representar a quienes forman parte de ese sindicato. Sindicato de Trabajadores Operativos de la empresa solamente va a representar a los trabajadores operativos que están asociados a esa asociación, valga un poco la redundancia. El comité de empresa es el comité o es la asociación que va a velar por los intereses de todos los trabajadores, o que en todo caso debería de velar por los intereses de todos los trabajadores, aún de aquellos que no estén asociados. Y ya vamos a ver por qué este tema de incluir a los que no están asociados en el marco de acción del comité de empresa. Quiero ver las atribuciones, después vamos a ver el tema de la directiva, ahí están las atribuciones. Esto está, siempre me tengo que ponerle los números de los artículos, ya les digo el número del artículo, está en el 400 y pico, 450 por ahí, vamos a ver. No, está en el... A partir del 459 tenemos las disposiciones referentes al comité de empresa,
Y las funciones las tenemos en el 461. Artículo 461 del Código de Trabajo. Vamos a tener cuáles son las atribuciones del comité de empresa, que son básicamente las que tenemos acá. Primero, suscribir o celebrar contratos colectivos. Y es por este punto especialmente que se dice que el comité de empresa es aquella asociación que representa a todos los trabajadores, incluso los que no estén sindicalizados. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, el contrato colectivo aplica para todos los trabajadores. Es por esto que el Código de Trabajo establece esta suerte de requisito adicional de que solamente la asociación mayoritaria es la que puede, solo la asociación mayoritaria es la que puede presentar proyectos de contrato colectivo, porque imagínense ustedes el día de mañana una empresa con 1000 trabajadores, una asociación que solo tiene 30 trabajadores presenta un contrato que es aplicable para todos, sería una locura. No sería, no habría una democracia sindical realmente, propiamente dicha. Entonces, comité de empresa representa a todos los trabajadores, incluso los no sindicalizados, los no asociados, porque evidentemente el comité de empresa es la única asociación que puede presentar proyectos de contrato colectivo. Y aquí al decir única asociación, quiero que dejarles claro de que hay algunas asociaciones que se llaman diferente. Puede ser que una asociación no se llame comité de empresa, se llame de otra manera, pero que sea la asociación mayoritaria. Entonces, siempre que yo tengo una asociación mayoritaria con el 50% más uno del total de los trabajadores, esta asociación es la que va a poder presentar proyectos de contrato colectivo. Ojo, digo presentar proyectos de contrato colectivo y no el contrato colectivo como tal, porque como ya vamos a ver en nuestra segunda unidad, el contrato colectivo lo presentan los trabajadores un proyecto y luego lo negocian las partes. Y luego de todo un trámite es que queda el contrato colectivo final. Entonces, por eso es que ahora decimos suscribir y celebrar o celebrar contratos colectivos una vez, insisto, que ya haya pasado por todo el trámite establecido en la ley. ¿Qué más pueden hacer? Pueden actuar en conflictos colectivos de trabajo. Este punto es importante, los conflictos colectivos, y va de la mano con el siguiente. Los conflictos colectivos, como ya vamos a ver, se traducen en pliegos de peticiones. ¿Y qué es esto de conflictos colectivos o pliegos de peticiones? Son reclamos, o son, sí, reclamos, podemos llamarlos como reclamos. Son reclamos colectivos que tienen los trabajadores o son quejas colectivas que tienen los trabajadores en virtud de un incumplimiento colectivo del empleador. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que el empleador haya dejado de pagarle el sueldo, por ejemplo, solamente a la trabajadora Cobo Ayora. Solo a Denise Cobo no le paga la remuneración. Tal vez el empleador esté acosando laboralmente a Denise Cobo para que ella presente en su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo y se vaya de la empresa. La está acosando a ella puntualmente. Pero puede ser que el empleador no le haya pagado los sueldos a ninguno de los trabajadores o que no le haya pagado el sueldo a todos los operativos y solo le haya pagado a los administrativos, ya por 2 o 3 meses. Puede ser que además no les haya pagado utilidades, aun cuando sí estuvo obligado a hacerlo. Puede ser que no les haya pagado el 14º sueldo. Miren, ya estamos en mayo y no le han pagado el 14º sueldo a nadie. Entonces, en ese escenario hay una vulneración colectiva de los derechos de los trabajadores. Insisto, no es que a uno solamente se le está vulnerando, sino que se le está vulnerando o a todos o a la gran mayoría de los trabajadores. Entonces, en ese momento, ojo que los trabajadores siguen siendo trabajadores, puede el comité de empresa acudir ante el inspector de trabajo y presentar un conflicto colectivo. Y el conflicto colectivo, en la práctica, se presenta
presenta con un documento que se llama pliego de peticiones. ¿Por qué se llama pliego de peticiones? En Perú se llama pliego de reclamos, me parece. Y tiene nombres similares en toda la región. ¿Por qué se llama pliego de peticiones? Porque los trabajadores, a diferencia de una demanda individual, por ejemplo, yo no es que digo que el empleador me indemnice y me reconozca el despido intempestivo, por tanto, son los siguientes rubros y le agrego el valor de la liquidación. Acá no es así. En un pliego de peticiones, yo digo, por ejemplo, petición número 1, que el empleador le pague a todos los trabajadores las remuneraciones vencidas de los meses enero, febrero, marzo, abril del 2020 a todos los trabajadores. Petición número 2, que el empleador reconozca, liquide y pague las utilidades del ejercicio fiscal 2019. Petición número 3, que el empleador pague el 14º sueldo. Es decir, agrego todas y cada una de las peticiones, que no son otra cosa que los incumplimientos que exijo que cesen, o las vulneraciones que exijo que cese por parte del empleador. Y esto tiene una connotación, reitero, de índole colectiva. Yo no puedo pedir a través de un pliego de peticiones que le pague la indemnización al señor Galo León porque salió de la empresa hace 5 meses y al pobre aún no le paga. No, no, no. Señor Galo León, vaya a reclamar a un juez de trabajo mediante un juicio de trabajo donde vaya a reclamar el expediente festivo de manera individual. Es distinto. Acá reitero, un pliego de peticiones, los trabajadores son actualmente trabajadores y tienen este incumplimiento colectivo por parte del empleador. Luego vamos a ver pliegos de peticiones. Traigo ejemplos y todo, pero por ahora entendamos que la asociación que presenta estos pliegos de peticiones o que es legitimado por parte de los trabajadores de presentar un conflicto colectivo es el comité de empresa. Justamente, insisto, porque como representa a la mayoría de los trabajadores, perdón, representa a todos los trabajadores por estar conformado por la mayoría de ellos como mínimo, ellos son legitimados para poder levantar la voz de protesta, si cabe el término, ante las autoridades por los incumplimientos del empleador. Insisto, perdón, esto tiene que ser mientras los trabajadores siguen siendo trabajadores. El momento que ya se desvincula a una persona de la empresa, o por ejemplo, la empresa desvinculó a 300 trabajadores, estas 300 personas deberán de presentar acciones individuales. Me parece que ya algo hemos comentado del tema en alguna clase anterior. Miss, Dígame. hola Miss, disculpe, es que no le escuché lo último, ¿podría por favor repetir? Es que estoy tomando apuntes. Ya, les decía que estos incumplimientos se dan mientras los trabajadores son trabajadores, valga un poco la redundancia, mientras están activos en la empresa. Si el día de mañana una empresa despide a 300 trabajadores, estas 300 personas no es que pueden hacer un comité de empresa y decir, bueno, que nuestro ex empleador nos pague las liquidaciones. No, 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 no. Esos ex trabajadores vayan a reclamar por la vía individual sus indemnizaciones por despido intempestivo. Insisto, los pliegos de peticiones se presentan por incumplimientos mientras los trabajadores siguen siendo trabajadores. Y ganan o pierden el conflicto colectivo y siguen siendo trabajadores, ojo. A menos que la relación laboral termine por alguna de las causas del 169, siguen siendo trabajadores. Eso en cuanto a, les iba a decir, no hace falta tener un contrato colectivo previo para poder presentar un pliego de peticiones. No es que es paso número 1, contrato colectivo, paso número 2, pliego de peticiones, no. Puede ser que nosotros, yo tenía unos trabajadores de los que les dije que les voy a hablar siempre, tenía un grupo de trabajadores que eran mis usuarios y ellos tenían un comité de empresa constituido 20 años. Y yo les dije, y un buen día ellos presentaron un pliego de peticiones, y yo les dije, ¿cómo así? Ustedes como comité de empresa nunca presentaron un proyecto de contrato colectivo, porque se me hace raro, usualmente para eso crean los comités de empresa.
usualmente, no es exclusivo. Y ellos me dijeron que el empleador, me dice, el empleador sin que tengamos un contrato colectivo nos trataba de maravilla. Teníamos seguro médico privado, nos daban días adicionales de vacaciones, hacían actividades para la familia. Entonces dice, no teníamos necesidad de hacer un contrato colectivo. Sin embargo, hubo mala administración de la empresa se vino a pique y luego no les pagaban ni los sueldos, ni los décimos, ni nada. Entonces ellos no perdieron tiempo con un contrato colectivo, sino que se fueron directamente con un pliego de peticiones. Seguimos. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más puede hacer el comité de empresa? Representa y defiende los derechos de los miembros, de sus miembros y de los trabajadores en la empresa. Insisto, de todos. Intervienen en negociaciones colectivas. Esto, háganlo un match con el tema de suscribir o celebrar contratos colectivos. ¿Por qué? Porque como les dije, que igual lo vamos a ver después, los trabajadores presentan un proyecto de contrato colectivo y luego se activa una negociación colectiva. Imagínense la negociación, no estamos en la antigua Roma, que iban todos a la negociación, que iban todos a audiencias, juntas y demás, sino que van solamente a los representantes. ¿Y quiénes son los representantes? El comité de empresa. Y no van a ir todos los 300 trabajadores que forman parte del comité de empresa, sino que va a ir evidentemente la directiva del comité de empresa. Y en general, el mejoramiento de sus afiliados en lo económico, social y formativo. Es decir, una empresa puede tener solamente comité de empresa y el comité de empresa encargarse de buscar las becas, buscar las ayudas económicas, hacer una cooperativa de ahorro y crédito, es decir, hacer todo lo que puede hacer un sindicato. Acuérdense que en derecho siempre decimos, quien puede lo más, puede lo menos. El comité de empresa es quien puede lo más, obviamente también pudiera lo menos, que son las atribuciones que tiene el sindicato. Profesora, Dígame. bueno, el proyecto de contrato colectivo, ¿qué era lo que activaba? Que no lo escuché. La negociación colectiva. Vale, gracias. Se presenta el proyecto de contrato colectivo y luego hay una negociación colectiva. A la negociación colectiva, evidentemente, acuden, por decirlo, como en una democracia, ¿no? Acuden los trabajadores por intermedio de la directiva del comité de empresa. Gracias. Entonces, ya. ¿Cuáles son los requisitos de constitución del comité de empresa? Vamos a tener los mismos requisitos que un sindicato, más lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a requerir estatutos, vamos a requerir el acta constitutiva, es decir, todos los pasos que ya vimos en el tema del sindicato, pero con ciertas observaciones. Debe de contar con más del 50% de los trabajadores de la empresa. ¿Y cómo se verifica esto? Es facilito. Si yo le pido al empleador la nómina, por ejemplo, se constituyeron en asamblea en abril, el 20 de abril. Si yo como autoridad le pido a la empresa que me proporcione la nómina del IES del mes de abril, ahí yo voy a saber cuántos trabajadores tenía a corte abril. Al corte de abril tenía 500 trabajadores, evidentemente mínimo deberé de tener 251 trabajadores para poder constituir un comité de empresa. La mitad más uno o el 50% más uno, como quieran decirlo. Tenemos un trámite igual de aprobación en cuanto a los estatutos que un sindicato. Se envía el borrador, en la asamblea se discute, luego van ante la autoridad de trabajo, etcétera. El trámite que ya conocemos. La directiva del comité de empresa, y creo que sobre esto hay otra lámina después, sí, está integrada por representantes de todos los sectores y grupos de trabajadores de la empresa.
Les cuento el caso de este comité que les digo que siempre voy a hablar de ellos. Personalmente aprendí mucho de estos trabajadores y les cuento esto para que ustedes puedan también retroalimentarse de las experiencias de repente de sus clientes, de sus usuarios, o inclusive si tienen algún amigo que es tal vez dirigente sindical, poder obtener la retroalimentación de ellos. Yo aprendí mucho, aprendí creo que más hablando con los trabajadores que leyendo los libros. Entonces, esos trabajadores, me parecía maravilloso. Ellos habían entendido bastante bien de qué se trataba un sindicato. Estos trabajadores, la directiva, o al menos la parte de la directiva que siempre iba al ministerio, que eran unos 3 o 4, tenían, me parece que el secretario de Defensa Jurídica era un obrero, un señor que creo que era soldador, imagínense. Uno lo veía y uno notaba que era de estas personas que hasta iban con su ropa especial, su equipo, porque era, perdón, era una persona que, como cuando usted pone sindicato o asociación y le sale un trabajador, ya ese era el prototipo de trabajador, que se había dedicado toda su vida a eso. Entonces teníamos a esta persona que era soldador. Luego teníamos a otro que creo que estaba en el despacho. Y me parecía genial de esta asociación que el secretario general era un trabajador administrativo de la empresa. Entonces era sumamente interesante porque como secretario general, él era como que el representante de los trabajadores, el número uno, por decirlo así, el representante legal de los trabajadores, perdón, el representante legal de la asociación, y él entendía bastante bien de temas legales. Porque era un trabajador administrativo, tal vez el señor que era soldador, tal vez se le hubiera complicado un poco más entenderlo, pero no por eso él no iba a dejar de formar parte de la directiva, no sé si me explico. Habían incluido a trabajadores de distintas áreas de la empresa para conformar la directiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque las necesidades de un sector de trabajadores van a ser muy distintas a las de otro trabajador. Por ejemplo, si no se le provee de uniforme, tal vez al trabajador administrativo no tenga mucha repercusión versus lo que puede ocurrir si a un trabajador como el soldador no le provee de uniformes, guantes, un equipo de protección especial, etc. Entonces es importante que la directiva se nutra o se conforme por trabajadores de distintas partes o distintas áreas de la empresa para poder ser realmente representativas. Aquí sí les he puesto los números de los artículos. ¿Qué nos dicen el 459, 462 y 463? Los trabajadores tienen que estar afiliados a la asociación para poder ser parte de la directiva, tienen que ser ecuatorianos y tienen que ser mayores de edad. Y aquí les cuento, y eso es lo interesante, por eso me encanta dar clases. Alguna vez estaba en clases y un estudiante me hizo una pregunta maravillosa que a mí en la vida se me hubiera ocurrido. Y me preguntó, leímos el artículo y me dice, aquí dice que los dirigentes de un comité de empresa tienen que ser ecuatorianos. ¿Qué pasa si hay un trabajador extranjero que está legalmente en el país, que está trabajando, que cumple con todos los requisitos, pero que no es ecuatoriano? ¿Puede o no puede formar parte de la directiva? Mi respuesta automática fue no, porque la ley dice que tienen que ser ecuatorianos. Pero al momento de la respuesta, inmediatamente pensé, en buena teoría, todos somos iguales ante la ley. Y aunque no lo crean, de esa idea, aunque pareciera minúscula, de esa idea el estudiante sacó su tema de tesis. Y sobre eso está terminando ya de escribir y me imagino que en un par de meses máximo sale su tesis sobre esta idea de que la indicación o el requisito de nacionalidad ecuatoriano vulnera el principio de igualdad ante la ley y discrimina en todo caso a los extranjeros en un contexto laboral. Es interesantísimo porque, reitero, actualmente puede ser que haya un trabajador extranjero que quiera ostentar el cargo y en buena teoría no debe de poder porque la ley dice expresamente que tienen que ser ecuatorianos.
Ojo que no me dice si son ecuatorianos por nacimiento o naturalización. Pero ¿qué pasa si la persona extranjera nunca quiere naturalizarse? Si quiere quedar como residente toda la vida. Debería de poder, debería de poder. Ella plantea que este requisito es inconstitucional y me parece maravilloso. ¿Qué más hace el comité de empresa? Estudia y formula los contratos colectivos. El comité de empresa es el que se va a encargar del trabajo pesado, por así decirlo, del contrato colectivo, y va a ser la asamblea del comité de empresa el que, al igual como pasaba en los estatutos, el que debata las cláusulas de los contratos colectivos y diga qué esperan cambiar y qué no. Vigila el cumplimiento de los contratos colectivos también. Es bastante común que los comités de empresa pidan al Ministerio de Trabajo diálogo social. Está en la Constitución en el... Ay, se me fue el número del artículo, no está, 326. Está en el 326 el tema de que los conflictos colectivos procurarán resolverse a través de diálogo social. Entonces, el diálogo social es una herramienta que es como una mediación más o menos, que se aplica para velar por el cumplimiento de los contratos colectivos. Responde y rinde cuentas a la asamblea por los fondos de la asociación. Esto es un poco lo que les preocupaba a ustedes el otro día. Bueno, aquí está expresamente determinado así en la norma. Cumple con las instrucciones del comité de empresa, y aquí me refiero al comité de empresa con su máximo órgano de toma de decisiones, que es la Asamblea General de Trabajadores. Y además, la directiva podrá ser removida total o parcialmente por decisión de la Asamblea. Entonces, no es que tienen un cargo eterno, si bien es cierto, en los estatutos dice o debería de indicar el tiempo que duran estos trabajadores en el cargo, no es menos cierto que pudieran ser removidos del cargo por decisión de la Asamblea. ¿Cuándo pudieran ser removidos? Por ejemplo, cuando no estén cumpliendo con su rol. Entonces, la Asamblea se reúne y decide removerlos total o parcialmente. Parcialmente, por ejemplo, remuevo al secretario de Defensa Jurídica y al secretario de Deportes, pero dejo al secretario general. Avancemos. Entonces, abogada, Dígame. siempre va a dejar a uno dirigiendo el principal, el fundamental, y los otros pues sí los remueven. No, puede ser, porque puede ser que yo remueva totalmente a la directiva. Si hay una remoción Ya. total de directiva, tienen que designar una nueva directiva a los trabajadores. No se puede quedar acéfalo el órgano, pero insisto, hay la posibilidad de que se remueva parte o todo. Sí, por eso dice total o parcial. ¿Qué es el comité especial? El comité especial es una organización de trabajadores muy sui generis, es decir, muy particular, y la función principal, como dice la lámina, es representar a los trabajadores cuando no exista comité de empresa. Por ejemplo, yo les ponía el caso y por eso me detuve algún ratito en comentar cuándo se puede presentar un pliego de peticiones. Entonces yo les decía, imagínense, no les pagan décimos, no les han pagado el sueldo tantos meses, no les han dado uniformes, utilidades, etc. Una cosa es que yo ya tenga un comité de empresa conformado, entonces los trabajadores pueden presentar un pliego de peticiones y reclamar por esos derechos que se les están vulnerando. Pero imagínense ustedes qué pasaría si no tengo este comité de empresa, pero tengo la vulneración de los derechos. ¿Cómo yo como autoridad hago efectivo que los trabajadores puedan presentar un pliego de peticiones si no tengo la asociación? Yo les dije que eran el legitimado activo, si no tengo el legitimado para que los represente. Entonces, en ese escenario, cuando no hay esta asociación, pero sí tengo el problema jurídico, el incumplimiento por parte del empleador, es que nace este comité especial para no dejar en indefensión a los trabajadores ante un evidente incumplimiento del empleador. Recapitulo, cuando hay un incumplimiento por parte del empleador y resulta imperativo presentar un pliego de peticiones,
puede darse el caso en la práctica que los trabajadores no estén asociados. Entonces, si yo les digo a los trabajadores, ya, pero tienen que asociarse, voy a demorarme mucho tiempo. Es decir, van a tener que hacer estatutos, van a tener que reunirse, van a tener que presentar los papeles ante el Ministerio de Trabajo, van a tener que esperar las observaciones, luego la resolución, y así pasaron 2 meses. 2 meses por decirle un número optimista, pueden pasar más tiempo. Entonces, ante este escenario de falta de un comité de empresa, los trabajadores pueden crear un comité especial para poder, para que los represente ante un incumplimiento por parte del empleador. Entonces, como les decía, su función principal es representar a los trabajadores en caso de inexistencia de un comité de empresa. Inicia y termina su vida jurídica con el conflicto colectivo de trabajo. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Y aquí quiero que me sigan porque se lo pueden confundir. Los trabajadores de X empresa no estaban asociados. Entonces, ellos se organizan en comité especial, presentan un pliego de peticiones y a la par buscan ya tener un comité de empresa. Entonces, ¿por qué ellos harían eso? ¿Por qué yo lo recomendaría si fuera abogada de los trabajadores? El comité especial, como ustedes saben, más o menos como cuando éramos pequeños, nace, crece, se reproduce y muere con el conflicto colectivo de trabajo. Termina el conflicto colectivo de trabajo y se terminó ese comité de empresa, ese comité especial, perdón. El comité especial nace y muere con el conflicto colectivo de trabajo. Termina el conflicto colectivo de trabajo y concluye ese comité especial. Pero si yo paralelamente hice un comité de empresa, ya me queda el comité de empresa por si acaso para futuros incumplimientos del empleador. Entonces, no hay ninguna prohibición que ustedes se constituyan, ustedes trabajadores, por ejemplo, se constituyen en comité especial, presenten un pliego de peticiones y paralelamente se constituyan como comité de empresa y sigan todo el órgano regular, llegan 2 trámites a la par. No hay, insisto, ningún problema. ¿Por qué? Porque el comité especial que crearon va a concluir con el pliego de peticiones, cuando termine la sustanciación del pliego de peticiones, y el comité de empresa nuevo les va a quedar como una organización jurídica, una asociación con personería jurídica, para cualquier otro conflicto que pudieran tener más adelante. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? El comité especial, dice el 512 del Código de Trabajo, deberá observar para su constitución igual número y porcentaje de trabajadores que el comité de empresa. Se nos dice, en otras palabras, mínimo 30 trabajadores que representen por lo menos la mitad más 1 del total de los trabajadores. Es decir, el mismo requisito de mayoría que tiene el comité de empresa. Mínimo 30 trabajadores y mínimo 50% más 1 del total. Ahí tenemos una sentencia que dice que el comité especial hace las veces de comité de empresa y se encuentra capacitado para representar a los trabajadores judicial o extrajudicialmente. Insisto, el comité especial se crea ante la inexistencia de un comité de empresa y ante la necesidad de que los trabajadores sean debidamente representados. Aquí tenemos ciertas semejanzas entre el comité de empresa y el comité especial. Ambos cuentan con las mismas funciones. El comité especial actúa a falta de comité de empresa, ya lo hemos visto, observan igual número de miembros para su constitución y son órganos que representan jurídicamente a los trabajadores. Y aquí tengo, aquí creo que tiene una pregunta. ¿Existe una disolución del comité de empresa?
Y pero cuando el comité de empresa ya se haya disuelto. O sea, puede ser que haya existido un comité de empresa, se disolvió y luego se creó un comité especial. O puede ser el caso de, usualmente pasa en el ejemplo, como el caso que les di, que los trabajadores nunca se asociaron y de repente surge un problema. Los trabajadores casi nunca dejan disolver su asociación. Y ya vamos a ver, y de eso justamente se trata, Abogado, o ya le sea, doy la como, dígame de Santa Cruz. ya. Entonces, es prácticamente como que ellos tienen un respaldo. En el caso del comité especial, al momento, como usted explicó, nacen, crecen, se reproducen y mueren, en este caso llega el conflicto de trabajo, termina ahí, y ellos tienen un respaldo del comité de empresa. Prácticamente sería eso, ¿verdad? O sea, como un O sea, respaldo de que se mi pierde consejo una es cosa, ese. pero se queda con otra. Realmente no es tan así porque el conflicto colectivo reclama ciertos aspectos y el comité de empresa es una asociación. Pero en todo caso, en un futuro, el comité de empresa sería quien presenta el pliego de peticiones. O el comité de empresa sería quien presenta el proyecto de contrato colectivo. Va a ser un poco más fácil porque ya tienen la asociación creada. Tengo un acta. Discúlpeme que no está tan nítida el escaneado. Dígame, Serrano. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Como indicaba, al falta de comité, en este caso, el comité especial entra, pero si es que, la pregunta va dirigida, si es que los miembros del comité especial pueden, o sea, como indicó que para adelante pueden presentarse un comité general, pueden suscribir los mismos, o sea, puede ser la misma directiva, o sea, en momento no hay Totalmente. ningún problema para posterior, No, que no, se no, para mantenga. nada. Inclusive, un gran amigo que es muy buen laboralista, él una vez tuvo un caso de unos trabajadores que en el mismo acto, en la misma reunión, hicieron dos cosas. Uno, se constituyeron en comité especial para poder presentar un pliego de peticiones y dos, hicieron otra asamblea en otra hora, pero en todo caso el mismo día, los mismos trabajadores, para poder crear un comité de empresa. Entonces eran los mismos firmantes, las mismas directivas, pero con objetivos diferentes. Entonces, una vez terminado el tema del conflicto colectivo, muere este comité especial, pero a ellos ya les queda el comité de empresa para futuros reclamos o acciones que pudieran tener los trabajadores. Gracias, doctora. Dígame, León. Sí, abogada, buenas noches, ¿cómo está? Una duda también. Por ejemplo, si yo ya presenté la petición para la constitución de un comité de empresa y está en pie, yo puedo, si todavía no me aprueban y no me han aceptado el comité de empresa, yo puedo constituir un comité especial porque realmente necesito que atiendan mis peticiones. No hay prohibición. Yo creería que sí, no le veo problema. No sé qué tan rápido sea, porque entonces para hacer un comité especial igual tengo que reunir a los trabajadores y hacerlo firmar. Y no sé en la práctica, nunca he estado dentro de una asociación de trabajadores, no sé en la práctica cuánto tiempo esto demore, pero en todo caso sí, sí puede hacerlo. Si ve que en tiempo le resulta, adelante. Ok, Eh, por general, más o dígame. menos, ¿qué tiempo es el proceso de constitución de un comité especial? Eso va a depender Prácticamente. de qué tan bien o mal que estén los estatutos. Y yo me atrevo a decir, por ejemplo, que si presentan la asociación, no sé, en junio del 2020, luego que el Ministerio de Trabajo estuvo cerrado 2 meses, lo más probable es que se demore un montón. Pero en todo caso, demore unos 2 o 3 meses máximo. Insisto, salvo alguna circunstancia extraordinaria como esta, yo estoy segura que todos los trámites que podían terminar en 2 meses van a terminar en 3 o 4. Y así todos los tiempos se van a duplicar, porque imagínense, era imposible hacer teletrabajo con un tema como esto de las
de los comités especiales o comités de empresa. ¿Qué es lo que generalmente observa cuando se presentan este tipo de comité? Usted que trabaja en Los ese tema, no sé si tenga los estatutos, pero ¿qué parte? ¿Que no están bien redactados o están discordes? A ¿Qué a exactamente? veces tienen disposiciones que son contrarias a lo que establece la ley. Honestamente, como yo les había comentado, en la estructura del Ministerio de Trabajo, esto lo revisa un área que se denomina organizaciones sindicales. Mi estudiante, la que les comentaba de la tesis de este tema del requisito de nacionalidad, ella me comentó que ella fue muchas veces a organizaciones laborales y tuvo buena retroalimentación de parte de las personas que estaban ahí. Entonces, si de repente a usted, Leo, le interesa hacer algún tema colectivo, y no sé, pues me invento, ver que en la práctica demora 3 meses, lo que según el código debería demorar un mes y que esto vulnera tal derecho, eh, las personas en el ministerio suelen tener la apertura en esta área para poder comentarles en la práctica cuánto tiempo se demora. Yo cuando estaba preparando estas clases, cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo hace algún tiempo, yo los consulté a ellos un montón y ellos me decían eso, pues no, que suelen observar los estatutos porque tienen temas contrarios a la ley. No. Pero si quiere de repente ver un ejemplo de cómo fue un estatuto cuando llegó todo mal y cómo quedó después de las observaciones, ya pudiera ir directamente al ministerio cuando sea posible ir físicamente. Les decía que aquí tengo un acta de asamblea constitutiva de Comité Especial de Trabajadores. No está muy legible mi copia, lamentablemente, pero quería que ustedes vean un poco cómo está estructurada esta acta de asamblea constitutiva. Al igual que un acta de constitución de un sindicato, tiene lugar y fecha de constitución, hora, obviamente dice ubicada en tales calles, los trabajadores nos reunimos para resolver los problemas de índole laboral que mantenemos con nuestra empleadora. Miren que evidentemente no hay directiva y por eso dice se procede a nombrar director de asamblea y secretario ad hoc. ¿Sí ven? Cargos que recaen los compañeros fulano y mengano. Y de inmediato, aquí ya los están nombrando, de inmediato pasan a desempeñar sus respectivos cargos. Y tienen un orden del día. Este orden del día es evidente que ellos ya lo han hablado previamente, ¿no? Análisis de los problemas de índole laboral, constitución de comité especial y resoluciones. Se le da la palabra a un trabajador, no necesariamente es un dirigente sindical, puede ser un trabajador que le diga, ¿sabes qué? Yo conozco la situación de cerca, yo quiero intervenir. No hace falta, insisto, que sea un dirigente sindical. Ay, me perdí, acá estoy. ¿Quién dice? Y aquí es importante porque esto es lo que va a dar pie al pliego de peticiones. Entonces dice, como es de conocimiento de todos, nuestra empleadora no se encuentra al día en cumplimiento de sus obligaciones patronales en el IES, no nos ha pagado el 13º sueldo, varios compañeros no les han pagado sus salarios, no entrega al Banco Rumiñahui, es la entidad a través de las cuales ellos cobran su sueldo, los valores de nuestras remuneraciones, perdón, los valores que de nuestras remuneraciones nos descuenta dicho banco, no nos ha pagado las utilidades, entre otros incumplimientos. Este detalle que él tiene aquí, que ellos tienen aquí en esta parte, es lo que más adelante va a formar parte de las peticiones del pliego de peticiones. Lo más probable es que diga petición número 1, que nuestro empleador se ponga al día en el pago de la 13ª remuneración. Petición número 2, que el empleador se ponga al día en el pago de utilidades. Petición número 3, que nos dé los valores que nos ha descontado el Banco Rumiñahui, etcétera, etcétera, y las peticiones que están ahí. Entonces, como yo les decía, nace el comité especial ante un incumplimiento del empleador. Aquí, y al filo, pero es que acá dicen, entre otros.
Y de ahí, bueno, nombran que hay un préstamo en la CFN y que más o menos por eso que tienen que recortar la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Luego acá en la parte que no se lee muy bien, dice, y por eso es que yo siempre les leo esta parte para que pueda quedar clarito, por lo cual debemos constituir un comité especial para, por su intermedio, presentar un pliego de peticiones concretas contra nuestra empleadora. ¿Sí ven? Plantean el problema jurídico y luego establecen la necesidad de crear un comité especial para poder, por su intermedio, presentar un pliego de peticiones. Moción que tiene el apoyo, tal, motivo por el cual el director de la Asamblea somete a consideración de la sala la referida moción, siendo aprobada por unanimidad. Siempre tienen que decir si se aprueba o no se aprueba por unanimidad o mayoría. Es evidente que si los trabajadores ya lo han venido hablando entre ellos, de repente en el almuerzo, a la salida, etcétera, etcétera, las mociones usualmente se aprueban, pues en ese momento no van a decir, hay tantos votos a favor, tantos votos en contra, entonces hay que volver a votar porque estamos en empate. Ya, estos ya están más o menos hablados los votos entre los trabajadores. Se le concede la palabra al fulano, compañero fulano de tal, manifiesta que es verdad que la única forma legal de hacer respetar nuestros derechos laborales es con la presentación de un pliego de peticiones concretas. Y aquí miren, esto es lo que dice el código, pero para presentar el pliego de peticiones contra nuestra empleadora debemos elegir un comité especial. Para lo cual eleva la moción y se procede a elegir los integrantes del comité especial de trabajadores de tal. Para presentar el pliego de peticiones con lo que finaliza la moción. Luego dice, miren, proceda a nombrar los integrantes del comité especial y luego todos los asambleístas democráticamente ejercieron su derecho a elegir y ser elegido la directiva del comité especial. Entonces, aquí ya tengo la directiva del comité especial. Aquí mismo los nombro. Si fuera un comité de empresa, en la resolución del Ministerio de Trabajo dice quién ejerce qué cargo. El señor fulano de tal, secretario de Defensa Jurídica, el señor sultanito, secretario de Actas y Comunicaciones, pero acá, como es una asociación creada un poco de facto por parte de los trabajadores, sin mucho trámite jurídicamente hablando, ellos mismos crean la directiva. Y se entiende que ya con este es el nombramiento de ellos, esta acta. Entonces, de ahí dice, aquí dicen las facultades, que a los integrantes del Comité Especial de Trabajadores se les debe otorgar amplias y plenas facultades como el derecho se requiere para que en nombre de representación de los trabajadores del Sol S.A. contraten abogado para que nos asesore y defiendan el pliego de peticiones presentado contra nuestra empleadora, incluyendo la defensa de nuestros derechos. Comparé aquí, les van enunciando las atribuciones que tiene. Todo lo que fuera requerido del trámite, firmar acta transaccional, etcétera, etcétera. Aquí están, miren. Los dos restantes dirigentes quedan facultados para ejercer la representación legal. Si yo tuviera un comité de empresa, la representación legal del comité de empresa la voy a encontrar en los estatutos. Pero, insisto, como sería mucho trámite hacer estatutos, enviar al Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, es que se crean hay esta posibilidad de tener un comité especial. Y todo, si ven, se da en este momento en la propia reunión. Se concede un receso para que saque limpio la presente acta, se reinstala y se da por finalizada. Luego de esto vienen todas las firmas de todos los muchos trabajadores que comparecieron. Pero si ustedes se fijan, así es como se constituye en 2 hojitas un comité especial.
Esta acta constitutiva de comité especial junto con los nombres de los trabajadores firmantes se debe de agregar al pliego de peticiones. Es tan importante como si yo tuviera una demanda presentada por una empresa y tengo que agregar el nombramiento de representante legal debidamente inscrito. Así más o menos es la importancia de este documento para poder entender quién es el legitimado activo para poder presentar ese trámite. Esto, insisto, es una acta constitutiva de comité especial. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Ahora vamos a ver un acta de asamblea extraordinaria, pero de un comité de empresa. Ya no de un comité especial, deseo guardar cambios, no. Ya no de un comité especial, sino de un comité de empresa. Ya, me compliqué, acá estoy. Y esta es un poquito más legible. Ya, como vemos, esto es una asamblea general extraordinaria del comité de empresa de los trabajadores de la compañía Bananos Unidos, imagínense. Como ustedes saben, ¿dónde o en qué instrumento jurídico está la periodicidad de las reuniones del comité de empresa? En el estatuto. En el estatuto me va a decir cuándo se reúnen de manera ordinaria y cuándo se reúnen extraordinariamente. Esto es una reunión extraordinaria, lo que alguien escribió. León, ¿ya hizo la consulta o era otra consulta que tiene? Porque ahorita recién le hice. Sí, era otra pequeña Dígame, consulta. dígame. Usted hizo mención que el comité especial, ¿verdad? Se nace, para mí se desarrolla y muere. Entonces, en el acta constitutiva, no sé si me perdí en un momento, no vi algo que determine eso, que solamente sirve para tal acto y en el momento que termine, por decir, muere o vence o caduca, no sé. Entonces, ¿cómo yo sé Esto que lo ya ese tenemos acta tiene validez? en el código. Ya les digo el número del artículo. Artículo 512. Dice, en los trámites de que trata este capítulo, o sea, todo el tema de conflictos colectivos, representará a los trabajadores el comité de empresa, y si no lo hubiere, un comité designado por ellos. Un comité especial, perdón, designado por ellos. Entonces, se entiende con ese artículo que el comité especial va a representar a los trabajadores solo en ese trámite. No es necesario que lo pongan en el acta porque está ya en el código. No sé si tengo otra pregunta, León. Bueno, vamos avanzando, y a menos que alguien tenga alguna otra pregunta. Alguien puso, no, allá. Acta de asamblea extraordinaria. Aquí, a diferencia, a diferencia del caso anterior, tengo un comité de empresa. Entonces, como ustedes saben, el comité de empresa ya está debidamente constituido y lo que hace en esta acta que tenemos ahorita proyectando es una asamblea extraordinaria. ¿Cuándo se convocan asambleas extraordinarias? Desconozco, dependerá de lo que diga el estatuto de ese comité de empresa. Aquí tienen analizar el único punto del orden del día, análisis de la difícil situación que se vienen, déjenme sombrearles, análisis de la difícil situación que se vienen desenvolviendo las relaciones laborales con nuestra empleadora y tomar resoluciones al respecto. Entonces ahí indican los problemas que han ido teniendo, que el tema de los préstamos quirografarios,
que no están al día con las obligaciones en el IES, etcétera, etcétera. Y aquí dice, mire, en razón de lo expuesto, mociono a ustedes que como tenemos legalizado, quiere decir constituido, el comité de empresa, procedamos a presentar el pliego de peticiones que contenga los puntos antes indicados y otros que sean de interés general de los trabajadores. Toman la votación, porque obviamente tiene que ser aceptado el tema de la presentación del pliego de peticiones. Así también, miren, toman votación nominal a los presentes, siendo aprobada de forma unánime. Lo que yo les decía, usualmente esto se aprueba de forma unánime, no es que en ese momento recién se ponen a pensar si sí o no. Quedando de esta forma resuelto presentar el pliego de peticiones en contra de nuestra empleadora con los puntos señalados en esta asamblea y otros que sean de interés general. Autorizo para que contrate los servicios profesionales de un abogado para que nos patrocinen el trámite. No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión. Esta es mucho más corta. Y miren, aquí tenemos ya las firmas de los miembros de la asociación, secretario general, secretario de Actas y Comunicaciones, y firma el secretario de Actas y Comunicaciones, que es como el fedatario, es como el secretario de un juzgado, él es el que da fe de los documentos. Esto, como ustedes ven, es un poco distinta que la otra acta, porque la otra acta tenía que escoger directiva, tenía que especificar que era un comité especial. Aquí ya se parte del hecho que está creada la asociación. Y se entiende, obviamente, aunque no leamos el estatuto, que es una asociación mayoritaria para que haya podido ser denominada comité de empresa. Entonces, si alguien tenga alguna otra pregunta adicional, la lección oral, por si acaso, va a contener hasta disolución de las asociaciones. Buenas noches, ¿Qué es lo que doctora. vamos a ver? Dígame. No me interrumpan así, pídame la palabra, pero ya que lo hizo, desarrollo. Disculpen. Mi pregunta va en lo siguiente. El sindicato y el comité de empresas, ambos pueden crear o pedir un contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo, pliego de peticiones solamente pueden ser presentados por la asociación mayoritaria, Porque que usualmente son comités de empresa. es que el artículo 220 del Código de Trabajo dice que el contrato colectivo sí podrá ser celebrado entre uno más empleadores o uno más asociaciones. Por eso era mi pregunta. Ya, vamos a ver ahí. Artículo 220. Sí, sí, sí. Ese es el artículo que define el contrato colectivo. Sí. Lea el 221. En el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa. De no existir este, con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 50% de los trabajadores de la empresa. Entonces, como les decía, los trabajadores a veces se llaman como quieren, aunque sean un comité de empresa, pueden quererse llamar, no sé, comité de obreros, comité de cualquier otra cosa, y no se denominan realmente comité de empresa, pero pueden sí ser una asociación mayoritaria. Y al ser una asociación mayoritaria, esta asociación tiene plenas facultades para poder presentar un contrato colectivo según el 221 del Código de Trabajo. Entonces ya está respondida su pregunta, Ponce. Sí, sí. Y otra pregunta con respecto al contrato colectivo, no tengo muy bien entendido, a pesar de que leí varias veces el artículo 220. Me falta esto de la, ¿cómo es? Hermenéutica. Sí. ¿Me podría explicar el contrato colectivo en sí qué es, doctor? Ya, es interesantísima su pregunta, pero el contrato colectivo es nuestra unidad siguiente y sobre eso vamos a hablar. El contrato colectivo es un convenio, es un acuerdo en el que llegan una asociación de trabajadores y el empleador. El código da ciertos matices más a la definición, pero quedémonos con esta idea que les estoy dando. Hay mucha
mucho debate doctrinariamente hablando, indicando que un contrato colectivo no es realmente un contrato, porque un contrato es un acuerdo entre dos partes. Pero el contrato colectivo puede ser que el empleador no esté de acuerdo, como usualmente pasa, y se arma una reclamación colectiva, que es como un pliego de peticiones, y puede ser que el contrato se termine de cierta forma imponiendo al empleador. No quiero entrar mucho en el tema del contrato colectivo porque luego se me van a marear, pero el contrato colectivo puede decir, por ejemplo, al momento de salida de un trabajador se lo va a indemnizar con 3 remuneraciones más, además de las que dice el Código de Trabajo. Es decir, tiene condiciones que son un poco más beneficiosas para los trabajadores y ampara a todos los trabajadores. Pero vemos disolución de asociaciones y luego creo que vemos asociaciones en el sector público y de ahí ya entramos a contrato colectivo. ¿Nos pueden facilitar los archivos? Yo creo que están en el Ecudemic. Déjenme ver porque pensé subirlos, perdón, en el CEF. Pensé subirlos, pero a veces pienso hacer algo y ya alguien me interrumpe y puede ser que ya me haya olvidado, pero déjenme buscar. Ah, tiene razón, no les he subido este material. Ahorita mismo subirles este material. Qué raro, lo tengo en su carpeta de mi computadora, pero no estaba subido. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, para ya proceder a la lista. Déjenme subirles este. Ya les acabo de subir la del comité especial, voy a subirles ahorita las del comité de empresa. Les decía hace un ratito que la elección va a abarcar hasta disolución de asociaciones. Los estudiantes que ya, los 6 chicos que van a hacer la simulación, ellos tienen eso como nota de la elección. Ya está subida las 2 actas. Muy bien, entonces voy a generarles las asistencias. Hay días en los que mis estudiantes están terriblemente preguntones y hay días en los que no. Yo ya he sido el día en que ninguno de los 2 cursos ha querido preguntar casi que nada, así como que todos han escuchado, ya, ok. Pero hay otros días en los que no puedo avanzar ni 2 láminas porque están al acecho, están todavía muy feriados. Dígame, Andrade. Abogada, disculpe la pregunta, no sé si ya lo habrá dicho, pero bueno, aquí yo tengo notado que dice, para poder constituir un comité de empresa sería como mínimo 250 trabajadores, es decir, que en una empresa pequeña, o sea, menos numerosa, no tan numerosa, no se podría. Exactamente, usted ha dicho las palabras mágicas que yo siempre digo al inicio de mis semestres en colectivo. Toda nuestra materia parte del hecho que una empresa tiene por lo menos 30 trabajadores. Si una empresa tiene menos de 30 trabajadores, se queda todo en laboral individual. Por eso es que les digo que esta materia es tal vez mucho más atractiva en cuanto a honorarios, porque entonces pueden cobrar un poco más de honorarios si defienden una empresa con más trabajadores o a una asociación de trabajadores, porque hay más gente que si defienden a un trabajador solito que
Ya, y eso sería para todo, para comités, para todo. Sí, mire, las asociaciones, los sindicatos requieren por lo menos 30 trabajadores. El comité de empresa y el comité especial requieren 30 trabajadores que en ningún caso podrán ser menor al 50% más uno del total. Por ejemplo, si una empresa tiene 40 trabajadores, puede ser, si yo digo, necesito 50% más uno para hacer un comité de empresa, serían 21 trabajadores. Error. ¿Cuánto voy a necesitar? Siempre tengo que ver los dos requisitos, mínimo 30 y 50% más uno del total. Entonces, si tengo una empresa con 40 trabajadores, voy a poder constituir un comité de empresa por lo menos con 30 trabajadores, porque cumple los dos requisitos, 30 trabajadores y el 50% más uno del total. Si tengo una empresa con 80 trabajadores, ¿cuántos voy a necesitar para un comité de empresa? Voy a necesitar por lo menos 41 trabajadores. ¿Por qué? Porque cumplo con el requisito de más de 30 y cumplo con el requisito del 50% más uno del total. Es decir, siempre tengo que estar pendiente de ambos requisitos, más de 30 y que representen el 50% más uno del total. Si tengo una empresa con, no sé, 36 trabajadores, voy a requerir, insisto, mínimo 30 para poder constituir un comité de empresa. Dice Pacheco, ¿cuál es el trámite legal? Gracias, abogado. Ya, Pacheco, usted está como su compañero que le preguntaba lo del contrato colectivo. El pliego de peticiones tiene todo un trámite, se reúnen los trabajadores, se presenta el Ministerio de Trabajo, hay negociación, hay mediación, hay prueba, hay audiencias, hay segunda instancia, es decir, nuestra tercera unidad vamos a hablar de todo el trámite de pliego de peticiones. Por eso yo les digo que nuestro sílabus está muy atado un tema con otro. Si ustedes no entienden la diferencia entre un comité de empresa y un sindicato, no van a poder entender qué es un pliego de peticiones. Porque para entender pliego de peticiones tienen que tener esta base de saber cuál es la asociación mayoritaria. Y por eso es que repito lo mismo y repito lo mismo. Así que ya lo vamos a ver con mucho detalle. A ver. Borbor dijo que me había enviado algo al correo electrónico. No, no me ha llegado nada, Borbor, al correo electrónico. Abogada, se lo envié por 2 ocasiones porque como no me respondió pensé que no le había llegado, se lo acabé de enviar. Si tiene algún WhatsApp para yo hacer un capture y enviárselo también, si usted me ayuda o algo. Yo creo que estaba anotando mal mi correo electrónico. Mi correo es Castro S. Sí. O Castro S. Claro, Exacto. Si usted... así lo tengo, arroba, mire, o Castro S, arroba ulr.edu.es. Sí. Efectivamente, abogada, al mismo se lo estoy enviando. Tengo aquí, si gusta, le hago la captura, está la fecha, la hora. Envíele se me hace muy raro que no me llegue, nunca me ha pasado eso con ningún trabajador, es decir, con ningún estudiante. Envíele a Doris para que Doris me envíe a mí esa captura, pero la verdad es que si no me llega el correo electrónico yo no le puedo calificar sobre la nota completa porque no entiendo, acabo de revisar spam y no tengo, busqué por su nombre y no me llega tampoco, no tengo correos de su parte, tengo los correos que yo le he enviado a usted. Ya, le explico algo, de pronto yo tuve al comienzo inconveniente con mi correo institucional, no lo estoy enviando de mi correo institucional, lo estoy enviando de mi correo personal. No deseados en spam y no hay. Lo estoy enviando de mi correo personal. Envíale el correo a su compañera Doris y que Doris me reenvíe a mí. Pues si ya no le llega a Doris también es porque el problema es en su correo. No.
Perfecto, se lo voy a enviar ahorita a la Doris compañera. ahorita el correo y Doris Sí. ahorita mismo me reenvía a mí también el correo. Perfecto, abogada, en este Porque momento, insisto, listo. no he recibido nada. ¿Alguien tiene alguna? A ver, ¿a quién ha escrito algo? Listo. Ah, sí, Pérez, ya busqué en spam y no hay nada. Qué raro, porque a veces los estudiantes igual escriben desde sus correos personales y sí llega, pero no sé cómo está la tecnología. A veces se pone un poquito problemático, desconozco. Pero no tuviera para qué mentirle, no he recibido correo. Se lo envío ahorita a la Eh, compañera Doris. Listo, abogada. sí, por favor. Y Ya. Doris me lo reenvía a mí. Por ejemplo, Doris Ok. me escribió el correo con su contacto y sí me llegó sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, es solamente recordarles varias cosas. A los chicos de la simulación de audiencia les estoy enviando ¿hay alguna manera de...? Lo voy a pensar, León, porque por eso quise que estén siempre el mismo grupo y ya están constituidos también, pero yo entiendo también que tal vez algunos están teniendo problemas y van a seguir los problemas. Así que ya voy a ver cómo podemos hacer en esos casos, ¿ya? Prometo ponerle cabeza a cómo podemos hacer aquí. Les estaba diciendo, a los chicos que se anotaron les voy a enviar el caso, denme hasta el día viernes. Sí. Voy a tratar de enviárselos hasta mañana, si de repente no lo logro hasta el día viernes, se los puedo estar enviando. Y ahí les indicaré si hacemos esa simulación el lunes o el miércoles. Si la simulación es el lunes, insisto, la lección sería el miércoles, entonces vayan estudiando para que de repente tengan todo el fin de semana y no de lunes a miércoles estudien rapidito la lección. Si no, la lección sería la semana del 7 de junio. Así que bueno, si no hay más preguntas, nos vemos. Espera el correo Doris de su compañero. A ver, alguien aquí dice algo, dígame segura. Bueno, segura, usted no estuvo en mi primera clase. El consejo que yo siempre le doy a mis estudiantes es que las diapositivas únicamente son una guía, más o menos para saber qué temas hemos ido viendo, pero la lección se va a tratar de lo que hemos visto en la clase. Que sí, son los temas que están en las diapositivas, pero el contenido de la clase es mucho más profundizado que el que está en las diapositivas como tal. Y va a ser hasta disolución de asociaciones. Ustedes tienen el sílabo subido en la plataforma y vamos a ver hasta disolución de asociaciones inclusive, que es el tema que vamos a ver justamente el día lunes. Así que bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos. Doris, espero el correo. Y estamos en contacto. Ya, cuídense, chicos, ya nos vemos.